En los próximos días se celebra en Roma un congreso sobre las vocaciones, organizado por el cardenal Mark Ouellet y el CRAV, es el Centro de Investigación Antropológica y Vocacional, los días 1 y 2 de marzo, donde asistirán diversos biblistas, teólogos, para reflexionar sobre el tema de las vocaciones. El título del congreso es Hombre, Mujer, Imagen de Dios, para una antropología de las vocaciones. Se trata de reflexionar sobre las vocaciones a nivel global, no solamente las vocaciones presbiterales o religiosas, sino también el matrimonio, en fin, el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada, los laicos consagrados, etc. Todas las vocaciones. Un simposio para profundizar en la antropología cristiana, o sea, una reflexión sobre la antropología cristiana. Bueno, pues vamos a contribuir también a este diálogo, a esta reflexión que toda la Iglesia ha de hacer en el momento actual para responder a los signos de los tiempos. Y por eso vamos a titular nuestro tema Vocaciones en la Iglesia del siglo XXI. Hay que empezar hablando, evidentemente, de la situación actual de las vocaciones, en la cual se puede definir como una crisis vocacional en la Iglesia. Entre los grandes cambios producidos en nuestra sociedad globalizada occidental, nos encontramos con la crisis de las instituciones religiosas tradicionales y una atomización de grupos y sensibilidades espirituales. Se puede hablar de secularización, pero no de crisis de espiritualidad, que hoy día se mantiene y se extiende bajo diversas formas, a menudo no institucionalizadas. La crisis de las religiones tradicionales da paso a otros estilos y formas de espiritualidad, algunas de ellas supersticiosas y paganas. Se recuperan tradiciones antiguas, animistas, politeístas, de otras tradiciones culturales, y se integran con el mundo moderno. Incluso se da un cierto cientifismo en grandes capas de la sociedad que asume el lugar de una nueva religión secular. La religión es sustituida por una ideología centrada en la ciencia, digamos. El Dios único de la tradición judeocristiana cede protagonismo mientras aparecen múltiples idolatrías en un ambiente de tolerancia multicultural. En este contexto, aunque es evidente que la Iglesia sufre, sobre todo en Occidente, una gran falta de vocaciones clásicas, presbíteros, vida religiosa, bautizados, matrimonio religioso, laicos comprometidos, quizá sería más adecuado hablar de una mutación vocacional en un cambio de época. El ser humano continúa buscando el sentido en una dimensión espiritual y trascendente, pero ahora lo hace muchas veces fuera del espacio de las instituciones tradicionales. Para comprender esta situación conviene analizar los profundos cambios sociales y culturales de nuestro mundo actual globalizado y los retos que representan para la Iglesia actual. Vamos a referirnos a algunos elementos fundamentales y los vamos a organizar en 4 puntos, 4 retos para la Iglesia actual. 3 de ellos son realidades que nos rodean y en las que hay que tomar conciencia de ellas y hay que actuar en esa situación. El 4.º reto sería un camino propuesto en el Concilio Vaticano II. Tras una primera conclusión, pasaremos a esbozar una propuesta concreta de realización de un nuevo espacio eclesial de formación vocacional para la Iglesia actual. Lo hemos definido seminarios laicales. Serían seminarios laicales para el siglo XXI, donde poder formar al pueblo de Dios en la sinodalidad y en la comunión, como signos de los tiempos actuales. Vayamos paso a paso. Vamos a hablar ahora de los retos de la Iglesia actual. Es evidente que en el mundo actual va progresando y se va extendiendo la secularización. Hay como un vacío de Dios en el mundo contemporáneo. Nunca antes el mundo se había encontrado con unas corrientes tan extendidas de pensamiento utilitarista y hedonista que ponen en crisis las tradiciones espirituales tradicionales. El Dios ha muerto que anunciaba Nietzsche se ha hecho cultura global que se expande por todas partes. Pero al mismo tiempo que entran en crisis la
las concepciones de un Dios único que impone normas universales, aparecen también nuevas posibilidades sustitutorias en el contexto de los mercados culturales consumistas. Europa y Occidente parecen cansados de un cristianismo aliado con la política que contemplaba alcanzar la sociedad perfecta, pero que parece que nunca la acaba de alcanzar. Y se van abandonando raíces espirituales, recuperando tradiciones paganas o sustituyendo los dioses antiguos por nuevas idolatrías, rellenando los vacíos existenciales con drogas y adicciones, olvidando las virtudes añejas, antiguas, por los nuevos hábitos de comodidad y hedonismo, promovidos por una sociedad de consumo interesada en nuevos mercados emergentes que enriquecen a los poderosos de nuestro tiempo. En lugar de la trascendencia se exalta uno mismo, el egocentrismo, la proyección egocéntrica y narcisista, con ropajes de libertad y felicidad, recitando eslóganes y mantras de tolerancia y pluralismo. Es importante plantearnos la pregunta de por qué la Europa tradicionalmente cristiana, en sus dos versiones, tanto la católica como la protestante, que en siglos pasados llevó el Evangelio a todos los continentes, va liderando hoy una tendencia donde se promueve el utilitarismo egoísta práctico, mientras va aumentando el agnosticismo o el ateísmo religioso. ¿Qué ha pasado en este itinerario histórico? Si lo analizamos en profundidad, la inquietud religiosa no ha desaparecido, sino que se transforma en búsquedas espirituales alternativas que a veces caen en grupos sectarios o supersticiones, asimilados en el sistema económico y el nuevo contexto cultural global. Habría que decir que es necesario desde el seno de la Iglesia elaborar una nueva antropología teológica que dé respuesta a los interrogantes y a las inquietudes del hombre actual. La Iglesia ha perdido su predominio e influencia en el mundo. La cultura actual presenta retos culturales y antropológicos nuevos a los que hay que dar respuesta dialogando con ellos. Algunos temas actuales, como la ideología de género, cuestionan temas antropológicos clásicos y fundamentales, como la diferenciación sexual y su sentido. La escasa reflexión que la Iglesia ha realizado sobre estos temas ha permitido un vacío en el que la deconstrucción cultural del mundo actual permite derribar los discursos tradicionales sin demasiados argumentos ni propuestas alternativas convincentes. La teología se ha fundamentado desde siempre en la filosofía, pero no ha asumido actualmente el reto de dialogar con nuevas ciencias como la psicología y actualmente con la neurociencia. Desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX y el XXI ha avanzado mucho el conocimiento del ser humano, pero ha faltado ese diálogo fecundo con la experiencia cristiana, conectando la dimensión psicológica con la espiritualidad. Sin embargo, desde finales del siglo XX han aparecido elementos para fundamentar una antropología cristiana en sintonía con la nueva sensibilidad humana y cultural, pero también con la nueva reflexión teológica que quiere profundizar en el misterio de la Trinidad como fuente central del mensaje cristiano. En esta línea ocupa un lugar central el pensamiento antropológico del Papa Juan Pablo II, que ha sido asumido por sus sucesores, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Juan Pablo II fue comunicando las claves fundamentales de su teología del cuerpo, desarrollada en sus catequesis sobre el amor humano, en su Carta Apostólica Mulieris Dignitatem y algunos otros documentos menores, como la Carta a las Mujeres, etc. La nueva línea antropológica de Juan Pablo II sigue tres criterios fundamentales. Primero, la integridad. Hay que contemplar al ser humano unificado, integral. Segundo, la norma personalista del amor. El amor está en el centro de la persona humana. Y tercero, la interpersonalidad. O sea, la relacionalidad fundamental del ser humano, llamado a darse y a recibir y a acoger al otro. Se continúan asumiendo los elementos clásicos de la antropología cristiana, ciertamente, donde la redención obrada por Cristo, esposo de la Iglesia, concede el acceso al ser humano a la filiación divina.
Pero se subrayan otros elementos que a veces quedaban en la oscuridad, a pesar de su importancia. Aparece una visión, por ejemplo, positiva de la corporalidad y de la sexualidad humanas, como bienes creados por Dios, llamados a realizarse en la plenitud en Cristo. Y aparece con claridad algo que podemos considerar una novedad en el pensamiento cristiano, aunque ya estaba subyacente en la revelación. El ser humano como imagen de Dios Trinidad en la comunión de personas. Esto último es el pilar fundamental de la nueva antropología teológica. Cogemos una cita de Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem. El hecho de que el ser humano creado como hombre y mujer sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa además que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios, por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en la unidad de la divinidad, existen como personas por las inescrutables relaciones divinas. Solamente así se hace comprensible la verdad de que Dios en sí mismo es amor. El nuevo pilar fundamental de esta concepción es la imagen de Dios trinitario en la unidad del hombre y la mujer. La relación hombre-mujer adquiere así una importancia fundamental, constituyendo la identidad y la experiencia humana esencial del hombre como una dualidad unificada. La masculinidad y feminidad son el signo del significado esponsal de la personalidad corpórea del hombre, que constituye su identidad como una comunión de personas en la que se realiza en plenitud la imagen del Dios trinitario. La teología del cuerpo de Juan Pablo II prefigura una nueva concepción del ser humano, comunión interpersonal, y contemplando el diseño divino del paraíso original, descubren en Cristo el camino de la pureza de corazón que restaura la recta intención y permite realizar el significado esponsal impreso en el cuerpo humano. De este modo se puede vivir en la masculinidad-feminidad la donación amorosa y la reciprocidad a que ha sido llamado el ser humano como hijo de Dios, con la libertad de los hijos de Dios. Tenemos aquí ya los elementos fundamentales de la nueva antropología llamada a poner los fundamentos de un diálogo fecundo con la humanidad que haga posible una nueva evangelización. Sin embargo, aunque tenemos ya los elementos fundamentales para elaborar esta nueva antropología teológica a imagen de la Trinidad, también hay que añadir que la mayoría del trabajo está por realizar y que esta reflexión encuentra serios obstáculos en el seno de la Iglesia. ¿Cuál es el origen de estas dificultades? Es difícil cambiar los modos y costumbres que se han mantenido en la vida de la Iglesia durante siglos y que están muy consolidados. La vida eclesial se ha ido concretando según el modo de ser cultural y social occidental, con formas bastante individualistas, que si bien no corresponden al núcleo de la revelación judeocristiana, se han establecido sólidamente en la cultura occidental. La espiritualidad cristiana genuina es personal, en cuanto que requiere la libre aceptación, pero no puede ser nunca individualista, lo cual más bien se infiltra por contaminación cultural de influencias que no provienen de la revelación. Hoy en día resulta fundamental el paso de las espiritualidades individualistas a las de comunión. Pero el máximo enemigo para esta renovación es el clericalismo, entendido como funcionamiento típico de las instituciones eclesiales que tuvo su función en tiempos pasados, pero que se convierte hoy en un obstáculo para la nueva eclesiología anunciada por el Concilio Vaticano II. Vamos a estudiar, el Papa Francisco ha dicho que es muy importante estudiar los diferentes entramados históricos, antropológicos, psicológicos que afectan al tema del clericalismo, contemplado como problema muy grave en la Iglesia actual. Estamos ante uno de los temas fundamentales. El Papa Francisco ha señalado causas históricas, culturales y teológicas. Pero más que insistir en las raíces del clericalismo, nos interesa iluminar el problema y la solución a la luz de una reflexión teológica. Sobre este tema
vamos a hablar en relación con el sacerdocio de Cristo. Vamos a intentar iluminar el problema y la solución del clericalismo a la luz del sacerdocio de Cristo. Según Ricci Alberto, decano de la Universidad de San Dámaso de Madrid, el sacerdocio es el acceso al misterio de Dios, es toda una cita, que el Padre libre y gratuitamente nos ha concedido en Jesucristo de una vez para siempre y que en virtud de la economía del Espíritu permanece como un acceso contemporáneo a la libertad de todos los hombres, de todos los tiempos, en la Iglesia, pueblo sacerdotal, sacramento universal de salvación que permanece gracias al don eucarístico asegurado por el mismo Espíritu a través de la sucesión apostólica. Se trataría, por tanto, de la mediación fundamental, el sacerdocio, entre la humanidad y Dios a través de Jesucristo. Eso es el sacerdocio. Y eso es el presupuesto de la sacramentalidad de la Iglesia. La sacramentalidad de la Iglesia sería la transparencia de Dios y del mensaje y de la salvación divina a través de la institución eclesial. El contenido del sacerdocio de Cristo es que Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo para que el hombre pueda llegar a ser Dios, asumiendo la filiación divina por participación. El sacerdocio tiene dos derivaciones de carácter sacramental: el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. En el Concilio Vaticano II se señaló que hay una diferencia esencial y no solo de grado entre ambos sacerdocios, pero en función de la ordenación recíproca entre ambos, en tanto que ambos participan del único sacerdocio de Cristo. Esto aparece en Lumen Gentium 10. La unión y la diferencia entre las dos formas de sacerdocio, la común y la ministerial, ha sido iluminada por el cardenal Mark Ouellet con una reflexión contemplativa de la Trinidad y las procesiones trinitarias. La presentó en el Simposio de Roma del 17 al 19 de febrero del 2022. Era un simposio, era un congreso sobre las vocaciones presbiterales, sacerdotales. Siguiendo la línea del Lumen Gentium, el cardenal Ouellet subraya la importancia del sacerdocio común, lo pone por delante del jerárquico, tal y como indica la teología actual. Ouellet se centra en el papel del Espíritu en las procesiones, tal y como se realizan en la Encarnación, donde se da una forma humana al amor trinitario. Las distintas formas de expiración neumatológica del Padre y del Hijo, las procesiones trinitarias, tendrían relación con nuestro tema. De la unión del Padre y del Hijo brota un especial vínculo de amor, es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo como conocimiento y aspiración amorosa mutua, perfeccionando la comunión de los dos con su sello. El misterio de la infinita plenitud de la vida humana, en cuanto a vida espiritual, a semejanza de lo que vemos en el espíritu humano, solo puede realizarse en el conocimiento y en el amor. San Agustín intentó ofrecer una cierta inteligencia del misterio por una vía sobre todo psicológica, interpretando la vida del alma espiritual en sus tres actividades: espíritu, conocimiento y amor, o autoconciencia, pensar y querer. Esto como imagen de la unidad intradivina en su vida trinitaria. La plenitud del amor entre el Padre y el Hijo desborda hacia la humanidad con el Espíritu Santo. El contenido de la vida divina es el amor, del cual los seres humanos podemos participar por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Ha de ser aceptado primero en la fe para que pueda dar sus frutos de amor en la vida de los discípulos del Señor, que están realizando así su filiación divina. De este modo, la vida divina trinitaria, identificada como amor, es participada por los seres humanos en su mutua relación. La filiación divina podría sintetizarse como una participación en la vida del amor de Dios que penetra el corazón humano e impulsa sus relaciones con los demás y con todas las cosas. Las misiones divinas están trayendo la dinámica de las procesiones trinitarias al seno de la humanidad, como fuente de vida divina en la gracia. Hay que distinguir en la vida de la Iglesia la misión fundante, realizada con la encarnación y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, momentos fundacionales de la Iglesia, y por otro lado está la misión continuada en la historia de la Iglesia, que va recibiendo la gracia objetiva, recibida en aquel momento fundamental,
y la desarrolla con las historias personales y comunitarias de los redimidos de cada época. Todo esto es el camino de la Iglesia hasta llegar a la parusía final. El momento central fue la encarnación, donde el Hijo de Dios no solo se encarna como ser humano en el misterio de la unión hipostática, sino que asumiendo la naturaleza humana en la persona del Logos, la capacita para la divinización. La misión del Espíritu Santo actuó antes de aquellos momentos fundamentales y continúa después en el seno de la Iglesia, hasta su culminación. Para los padres de la Iglesia, esta nació del costado de Cristo y fue vivificada por el Espíritu en Pentecostés. Y podríamos añadir que camina en la historia hacia la consumación final, que será obra del Espíritu Santo, y traerá una segunda venida del Señor, la parusía. Vamos a traer aquí una cita de Mark Ouellet. El don del Espíritu recibido en la fe confiere al creyente una verdadera participación en la vida eterna desde esta vida, una participación existencial que la implica en las procesiones del amor trinitario. Todos los bautizados, hombres y mujeres, habiendo recibido el sello de la filiación divina, participan como hijos e hijas de Dios en el Hijo, en su vida trinitaria filial, que incluye la participación en el misterio de su coespiración del Espíritu Santo con el Padre. Esta participación de todo bautizado en la relación entre Cristo y el Espíritu Santo es, en mi opinión, el fundamento y la esencia del sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio del bautismo configura ontológicamente a los hijos e hijas de Dios en el misterio del Hijo, para que participen también de su respuesta filial que coopera con el Padre, de quien procede el Espíritu Santo. Esta participación de los bautizados configura su sacerdocio fundamental, filial y eclesial, que es su culto espiritual, para que Dios sea glorificado y los hombres salvados, como dice Lumen Gentium 34. Hasta aquí la cita de Ouellet. Por tanto, si contemplamos el misterio de Cristo y su sacerdocio único a la luz de su identidad filial, encontramos el fundamento del sacerdocio bautismal, del sacerdocio común. Pero si consideramos su misterio en cuanto a que ha sido enviado por su Padre con la misión de mostrar el amor paterno, encontramos el fundamento del sacerdocio ministerial. Otra cita de Ouellet. Este ministerio del Hijo encarnado en relación con el Padre constituye el fundamento del fundamento del sacramento del orden en la Iglesia, el fundamento de la autoridad paterna de los ministros de Cristo, que se refieren a su representación del Padre. De este modo, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial caminan indispensablemente unidos y se ordenan uno hacia el otro. Fuera del vínculo indisoluble entre ambos, caeríamos en deformaciones que oscurecerían la presencia del amor de Dios en la vida de la Iglesia, sustituyéndolo por sucedáneos. La diferencia fundamental entre las dos participaciones en el único sacerdocio de Cristo se basa aquí, por tanto, en la neumatología que distingue el Espíritu del Hijo en la fuente del sacerdocio filial y el Espíritu del Padre en la fuente del sacerdocio paterno de los ministros ordenados. En esta perspectiva, es evidente que ambos se ordenan entre sí, como dice el concilio, siendo el más fundamental el sacerdocio filial eterno, a cuyo servicio se desarrolla el sacerdocio sacramental jerárquico durante el tiempo de la economía de la salvación. El sacerdocio de los fieles es existencial, subjetivo. Su mediación del Espíritu Santo se expresa en la vida de fe, esperanza y caridad. El sacerdocio ordenado no se sitúa en esta misma línea de santidad subjetiva. Es ministerial, es un don objetivo del Espíritu Santo depositado en el sujeto ordenado. El sacerdocio común nos permite ser cristianos auténticos, hijos de Dios, y ello es siempre lo fundamental. El sacerdocio ministerial es signo eclesial de la presencia del Padre, que orienta e ilumina el camino de las personas en la comunidad y a la comunidad misma.
Pero si no somos hijos, no podremos ser figura del Padre, sino que más bien cada uno de nosotros será el reflejo del Padre humano en la carne y sus circunstancias sociales. El soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros, que decía San Agustín a su comunidad, adquiere aquí todo su sentido. Soy obispo para vosotros, pero soy cristiano con vosotros. Y esta experiencia se deforma cuando no se da la experiencia común, fundamental y comunitaria de la segunda parte. El sacerdocio ministerial brota siempre del fruto fecundo de la semilla cultivada en el campo del sacerdocio común. El fin último del plan de Dios es la plena participación de las criaturas en el amor trinitario, vocación universal a la santidad, ya sea vivida de modo filial, los fieles laicos, los consagrados, ya sea de modo paterno ministerial, los ministros ordenados. Estos últimos son portadores de un carisma institucional precisamente para el servicio del pleno ejercicio del sacerdocio común de los bautizados, cuya finalidad es la coespiración del Espíritu Santo en la historia a través de la santidad vivida y misionera de los miembros de la Iglesia. Pero esta dimensión contemplativa y profunda de la vida de la Iglesia y de las dinámicas eclesiales insertada en la vida trinitaria choca con la abrupta realidad de la crisis actual. El clericalismo tiende a imponer una visión del ministerio ordenado con ciertas deformaciones, siguiendo modelos a veces modelos sacerdotales del Antiguo Testamento y de otras religiones. Pero Jesús mismo no siguió ni asumió estas tradiciones. Y esto impide la correcta conexión del doble sacerdocio y su articulación en una eclesiología de comunión. El modelo del presbítero que lidera de manera paternalista una comunidad de fieles devotos con poca formación ya no es frecuente ni probablemente conveniente en las parroquias. Hoy resulta fundamental la educación de nuevos estilos de presbíteros, que sepan trabajar en equipo con otros miembros de la comunidad, que cedan el protagonismo a laicos bien formados, que acojan y escuchen a las mujeres de la comunidad y que sepan convocar a todos en ambiente de comunión, donde prevalece la escucha de la palabra y la docilidad al mensaje del único Maestro, con mayúsculas, que interpela a todos. El respeto y la autoridad del ministro debe ganarse con el servicio cotidiano y la humildad. Es difícil que un ministro ordenado pueda generar y coordinar comunidades con talante de comunión si no ha sido formado con este estilo de vida. La característica fundamental del nuevo estilo de ministro ordenado podría definirse como un sacerdocio mariano. Son presbíteros que no buscan el protagonismo, sino que dan relieve a los diversos miembros de la comunidad y promueven la armonía interna que respeta la pluralidad. No predomina la preparación y cualidades individuales de sus componentes, sino la presencia de Jesús en medio de la comunidad. Mateo 18, 20. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esto flota en el ambiente fraterno de personas que viven unidas en el amor de Dios. El sacerdocio mariano sería la característica de aquellos ministros ordenados que antes han recibido la formación propia del bautizado y de su sacerdocio común, que han experimentado la pedagogía de la comunidad cristiana y que miran con profundo respeto a todos sus hermanos, con los que comparten el seguimiento de Cristo como un eje común sobre el cual se fundamenta la característica propia del sacerdocio ordenado. Están abiertos a aprender de todos. Un presbítero con personalidad mariana tiene devoción a la Madre de Dios, que se complementa y se visibiliza en su profundo respeto a las mujeres de la comunidad, donde percibe aquella feminidad que le ayuda a ser varón y masculino en el camino común y compartido de la esposa de Cristo. Por tanto, estamos alumbrando el itinerario de la salida del clericalismo. Es necesario el aprendizaje de una experiencia de comunión. El clericalismo sería la contaminación del ministro ordenado con las formas y criterios de poder temporal, considerando consciente o inconscientemente a los miembros del cuerpo eclesial, sujetos del sacerdocio común, como súbditos o inferiores. Es una mundanización, una adulteración de la mentalidad evangélica con elementos de la mentalidad mundana. Quizás un residuo incrustado en el funcionamiento eclesial de las formas de la obediencia medieval como estructuras de poder piramidal. Para el Papa Francisco,
Esto es la base de muchos de los actuales abusos y deformaciones eclesiales. Pero existe también un clericalismo más difuso y extendido en usos, costumbres y mentalidades, no solo las estructuras y el funcionamiento institucional, sino también la mentalidad de muchos cristianos está impregnada de ello. Incluso la teología de la Iglesia está imbuida de clericalismo. Los temas elegidos y su forma de exponerlos, las prioridades y los argumentos. Toda la Iglesia actual sufre esta peligrosa deformación como resultado, quizás lógico, de una historia de muchos siglos. Para volver a una Iglesia no clerical habría que remontarse a tiempos de Jesús y a la Iglesia primitiva. Los últimos 3 papas han señalado que el sacerdocio ministerial está al servicio del pueblo de Dios, de toda la Iglesia, con su sacerdocio común. Se ha acogido la reflexión baltasariana de las diferencias entre el principio mariano y el principio petrino para aclarar este tema. Se afirma la centralidad de la figura de María, que personifica a la mujer, la comunidad y la Iglesia. Y que en función de ello está el servicio ministerial masculino de Pedro y de los ministros ordenados. Pero se trata de principios generales cuya encarnación en una iglesia clericalizada son muy difíciles de concretar. El prototipo tradicional del ministro ordenado ha sido un presbítero santo, muy entregado, que ama mucho a los demás con su actividad pastoral. El prototipo del nuevo ministro ordenado, a partir del Concilio Vaticano II, tendría que ser no solo poseedor de unas actitudes individuales de amor y entrega personal, sino también expresión de diálogo y de relación, fomentando la reciprocidad, generando respuesta y responsabilidad en los demás miembros de la comunidad. Ha de tener la capacidad para edificar la comunidad real en torno a su persona, personificando a Cristo, que con el poder del Padre convoca a la comunidad cristiana, promoviendo ambientes de fraternidad y comunión, pero sin sustituirlo. Lo ha de representar, pero no sustituir. Reunir y formar personas que se preocupen unas de otras para vivir en reciprocidad el amor de Dios que genera unidad según el modelo de los primeros cristianos, que vivían con un solo corazón y una sola alma. Esta es la misión del presbítero nuevo. Mientras no se forme a ministros ordenados con esta nueva mentalidad, será difícil superar el clericalismo. La falta de vocaciones ministeriales en nuestra época podría considerarse como un silencio de Dios, que nos obliga a tomar conciencia de la necesidad de un cambio profundo de la formación cristiana y ministerial. La única perspectiva posible es abandonar los caminos individualistas, tanto en la organización social como en la vida espiritual, y abrir cauces de nuevas experiencias de comunión y sinodalidad, donde las relaciones humanas sean reflejo de la vida trinitaria, de las dinámicas trinitarias de amor y de comunión. No se puede sustituir la armonía de la unidad cristiana, fruto de la acción del Espíritu Santo, por actitudes autoritarias de cuño feudal, de ordeno y mando. Pero tampoco se trata de promover actitudes democráticas, una persona, un voto, en cuyo trasfondo sociológico funcionan con frecuencia dinámicas ocultas de poder y de manipulación. El cristianismo no debe asimilarse a las modas políticas de cada época histórica, sino que debe encontrar su propio estilo evangélico de unidad y de comunión. El Papa Francisco ha insistido en la necesidad de iniciar nuevas dinámicas en el seno de la Iglesia y no intentar ocupar espacios de poder en ella. En el fondo siempre está la tentación de la lucha por el poder. En cambio, la propuesta cristiana es una invitación a una transformación interior, cuyos frutos ya no dependen de nosotros, sino que abren caminos nuevos. En esta línea se propone la experiencia de la sinodalidad como salida del individualismo, que se ha ido infiltrando en la cultura y en la espiritualidad, abriendo paso a nuevos estilos y formas de experiencia cristiana en comunidad. Los nuevos tiempos que reclama el cambio de era, el cambio de época, del que habla el Papa Francisco, necesitan nuevas instituciones y procesos formativos que vayan generando la experiencia y el ambiente necesarios para vivir la comunión. No sirve de mucho hablar de ello si faltan los ambientes y los espacios donde se pueda aprender a vivir la experiencia evangélica sobre la base de una experiencia de espiritualidad, de comunión compartida. Conviene estar muy atentos a los impulsos del Espíritu en el seno de la Iglesia en esta dirección. Vamos a sacar una primera conclusión.
¿Es necesario cambios estructurales? En la Iglesia serán necesarios cambios estructurales, como ya desde hace años se viene anunciando. Habrá que abandonar misiones y servicios subsidiarios que se han ido realizando en los últimos tiempos y que hoy no pueden ser atendidos por falta de ministros ordenados y de laicos comprometidos. Pero esto no es lo fundamental. Las reformas estructurales son necesarias pero insuficientes y han de procurar responder a las necesidades de las personas y sus procesos transformadores de conversión y seguimiento del Señor. En tal sentido es más importante generar dinámicas de transformación personal de acuerdo con los signos de los tiempos, más que limitarse a querer cambiar las estructuras. No sirve cambiar las estructuras sin cambiar primero los corazones y las mentes de las personas. Los cambios estructurales no solucionan los problemas cuando falta la dinámica de conversión interna. La Iglesia está siempre en actitud de continua reforma interna, Ecclesia semper reformanda, cuya referencia no es la adaptación a las influencias ambientales, sino más bien la fidelidad mantenida a lo largo de los siglos a Jesucristo, esposo de la Iglesia. Una fidelidad que se tiene que mantener y renovar continuamente. Ante los cambios históricos o sociales del mundo y la sociedad, la referencia constante es identificarse con Jesucristo para realizar la misión evangelizadora eclesial. ¿Cómo realizar de manera más adecuada la misión de la Iglesia en las circunstancias cambiantes de cada época histórica? Es más importante la dinámica interna que la externa. Promover cambios en las personas y sus relaciones humanas que cambios de imagen y de apariencia. La Iglesia reclama en su misión mistagógica, o sea, de entrar en el misterio de la fe, reclama la experiencia continua de conversión a Jesucristo, y ello es lo que constituye su ser y su fidelidad, y ello es la fuente de su evangelización. No se trata de repetir palabras o doctrinas, sino de ser fiel a una persona humana y divina, Jesucristo. Esto siempre ha sido así, pero hoy debe realizarse a la luz de una reflexión teológica que nos permita conocer y encarnar mejor la vida divina trinitaria que la revelación nos comunica. Las misiones divinas nos comunican la vida divina trinitaria, invitándonos a participar en ella. La nueva sensibilidad secular y antropológica del mundo actual es un trampolín para considerar en nuestro tiempo la centralidad de la humanidad de Cristo y su relación personal con el ser humano como núcleo de la experiencia de la salvación. En este sentido, la pregunta clave sería: si el ser humano es imagen perfecta de Dios en su unidad hombre-mujer, ¿qué implicaciones tiene esto en la vida de la Iglesia? ¿Cómo visibilizamos el papel fundamental de la mujer en unidad con el hombre en la vida de la Iglesia? La unidad del sacerdocio ministerial con el sacerdocio común reclama la unidad de lo masculino y lo femenino, dando paso a una nueva época en la que la figura de la Virgen María no será solo objeto de devoción, sino de una contemplación activa que encarne ambas dimensiones de lo humano en la luz del misterio del amor trinitario. Una dualidad unificada que ha de encarnarse y ser contemplada en la vida eclesial, con hombres y mujeres concretos cuya mutua relación refleje la riqueza, la diversidad y la profundidad del amor de Dios. Toda la situación del mundo actual que hemos ido comentando y su problemática no es muy distinta ni peor que la situación de los primeros cristianos en un mundo plural, pagano, politeísta, donde fueron despreciados y donde floreció el cristianismo en medio de persecuciones, promoviendo unas experiencias originales cuyo entramado sería bueno de redescubrir y recuperar. Para no dejarse tentar por la mentalidad del mundo y las herejías de la modernidad, la referencia fundamental es la figura de Jesús, el Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva, sin caer en la tentación de añorar tiempos recientes presumiblemente mejores. La propuesta que vamos a hacer a continuación es la de seminarios laicales para el siglo XXI. El Papa Juan Pablo II anunció un reto fundamental. Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Novo Milenio Ineunte, número 43. En este sentido se puede hacer
esta propuesta. A raíz del Concilio de Trento se propuso el modelo del seminario conciliar para sacerdotes, como respuesta a la necesidad de una iglesia dirigida por líderes clericales bien formados, preparados y espirituales. Durante siglos esta propuesta ha dado sus frutos, pero actualmente muestra síntomas de debilidad. A raíz del Concilio Vaticano II, la nueva propuesta para la Iglesia, de acuerdo con nuevos parámetros, podría ser la implementación de seminarios para el pueblo de Dios donde se fomente la vocación cristiana original al sacerdocio común de los bautizados y se promueva el aprendizaje de estilos de vida de comunión. De estos ambientes comunitarios surgirán también las vocaciones ministeriales que la Iglesia precisa. La implementación de estos seminarios para el pueblo de Dios no apareció en los documentos finales del concilio, pero sí fue reclamada en los debates previos por algunos padres conciliares. La nueva fisonomía sinodal de la Iglesia dependerá de los nuevos carismas que van apareciendo en cada época histórica, fruto de la acción del Espíritu Santo, cuyo aliento se respira en el Concilio Vaticano II. Hemos hablado anteriormente de la necesidad de elaborar una nueva antropología teológica que asuma la nueva imagen divina trinitaria reflejada en la unidad del hombre y la mujer. Tenemos aquí un filón extraordinario de reflexión iniciada por el Papa polaco, pero que está por desarrollar. No es aquí el lugar para desarrollar este tema, aunque es evidente que sería importante ampliar la reflexión teológica sobre la vida trinitaria que hemos apuntado anteriormente, las procesiones trinitarias, las misiones divinas, y ponerla en relación con el ser humano varón y con el ser humano mujer y la relación entre ambos, como prototipo de una multiplicidad de relaciones humanas. El misterio de la Trinidad Divina, 3 personas y un solo Dios, se refleja en una dualidad humana, 2 personas, masculina y femenina, ser humano integral. Ya que de las procesiones trinitarias brota todo lo creado, convendría profundizar de qué modo se relacionan las personas divinas con las personas humanas y de qué modo las relaciones intradivinas pueden iluminar las relaciones interhumanas de hombres y mujeres en todos los estados de vida y en todas las vocaciones posibles. Tenemos aquí un horizonte apasionante de reflexión para ir elaborando. Durante siglos se ha desarrollado en Occidente una cultura marcada por el individualismo. Ello ha tenido consecuencias también para la espiritualidad y para la Iglesia. Es sintomático que uno de los grandes teólogos del siglo XX, Karl Rahner, afirmase sorprendentemente que entre los elementos centrales de la doctrina cristiana, el de la Santísima Trinidad apenas tenía incidencia en la pastoral, siendo un tema central en el dogma. A finales de este siglo se empezó a reflexionar sobre este tema y sus consecuencias. Creemos que la afirmación de Urs von Balthasar a finales de siglo al decir que quizás estemos empezando a tomar conciencia del mensaje cristiano, después de 2000 años, creemos que esta afirmación guarda relación con los temas que estamos hablando aquí. El desarrollo de la reflexión teológica sobre la Trinidad debe ir acompañado de una nueva antropología teológica del ser humano, hombre-mujer, como imagen de Dios. Las consecuencias de esta nueva consideración han de transformar desde dentro la vida de la Iglesia, renovando la expresividad de los mensajes centrales y eternos, con una más profunda comprensión de la revelación, en la cual se ilumina al mismo tiempo el ser humano. Pero al mismo tiempo, no se trata de establecer nuevas instituciones, sino sobre todo de crear un nuevo estilo de pedagogía. La teología del cuerpo, dice Juan Pablo II, que es también una pedagogía del cuerpo. El problema de la Iglesia, que ya queda claramente atestiguado en el Nuevo Testamento, es la escasa comprensión que los seguidores de Jesús tienen de los mensajes de su Maestro. No creemos que el retraso de la parusía tenga otro sentido que el que ya nos transmite la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 8-9. Para el Señor es igual 1000 años que un día, y el aparente retraso del cumplimiento de sus promesas es tiempo de misericordia para la conversión y podríamos decir también para una mejor comprensión y vivencia del mensaje cristiano. Dios espera de su Iglesia la respuesta adecuada a su entrega pascual. La encontró como primicia
en la experiencia de María de Nazaret, que con su fiat abre el camino de la encarnación. Ahora es necesario que la Iglesia, como comunidad de bautizados, puedan unirse a esta experiencia de María y de este modo puedan culminar los planes de Dios sobre la humanidad. Mientras tanto, por los caminos de la historia es necesario reelaborar una nueva pedagogía del cristianismo para incluir elementos importantes que habían quedado en la oscuridad. Sin querer agotar este tema, ofrecemos unas pistas. Vamos a ir dando una serie de ideas. Primera, la espiritualidad de comunión es el nuevo paradigma para nuestra época. La espiritualidad cristiana como un camino hacia la unión personal con Dios, predominante en las tradiciones espirituales tradicionales, debe ser completada hoy con la dimensión comunitaria y relacional. Las clásicas virtudes individuales han de ser acompañadas por nuevas virtudes sociales, o mejor dicho, virtudes familiares. La perfección individual puede ocultar dimensiones de orgullo y egocentrismo que quedan desenmascaradas en la relación con los demás y en el engendramiento comunitario. Segunda pista para una nueva pedagogía cristiana: valorizar el mandamiento nuevo de Jesús. El cristiano asume la importancia del decálogo, recogiendo la herencia judía. Pero Jesús resume su mensaje en un solo mandamiento, el mandamiento nuevo. Estamos ante la centralidad del amor en la vida cristiana, pero con dos características peculiares. Se trata de amor recíproco, que genera relación, comunidad. No es el típico amor simplemente altruista individual. Y se trata de un amor cualificado con el como yo os he amado. O sea, la referencia no es mi manera de amar, sino la imitación de Cristo en el amor. Por tanto, este es el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Aquí está la síntesis más profunda, creo yo, y más radical del cristianismo. Si este amor está en el centro del mensaje, ha de estar al mismo tiempo en el centro de la pedagogía cristiana que debe enseñarse en los seminarios para el pueblo de Dios. La asignatura fundamental es aprender a amar con el amor de Dios, no solo doctrinas, simplemente, también evidentemente, sino sobre todo es la práctica de una vida, es la experiencia. Y esto no puede ser de otra manera que compartiendo una vida doméstica y familiar, la vida comunitaria. Habrá clases de formación bíblica y teológica, pero también aprenderán en la convivencia a llevar a una casa, a cuidar la economía, a cocinar y a hacer limpieza. Solo así podrán estar verdaderamente capacitados para servir a los demás, con su carisma y ministerio personal. Tercera pista: revalorizar la masculinidad y la feminidad. En esta pedagogía cristiana es significativo ser varón o mujer, con aportaciones específicas para la sociedad, para la comunidad, para la Iglesia. La masculinidad y la feminidad son las dos formas genuinas de la especie humana, que en su unidad abarcan la totalidad del ser humano integral, con sus múltiples variaciones personales e individuales. El varón y la mujer tienen características físicas, psíquicas y espirituales diferenciales, y la unidad de ambos en el amor de Dios es la imagen perfecta del Dios trinitario. Tanto varón como mujer han de crecer en el ejercicio de las virtudes cristianas, con sus peculiaridades personales, que representan su aportación a la comunidad. Otra pista más. El nuevo icono de la Trinidad es la familia de Nazaret. Tradicionalmente la imagen de la Trinidad se relacionaba con el icono de Rublev, que representaba a los tres huéspedes de Abraham en el desierto. La nueva imagen de la Trinidad para el tercer milenio es la familia de Nazaret, que protege el misterio de la vida divina del Hijo de Dios encarnado en la intimidad de una familia humana, de la que tenemos muy pocos datos. Allá vivían Jesús, José y María. Este es el nuevo modelo, el icono de la Trinidad para la vida eclesial. Este ha de ser el ambiente de los nuevos centros de formación cristiana para el tercer milenio. Seminarios para el pueblo de Dios donde surgirán todas las vocaciones, presbíteros, religiosos, laicos, consagrados, etc. Gracias a que han convivido en un ambiente iluminado por la presencia de Jesús en medio de los hombres y mujeres, y han crecido en edad y sabiduría delante de Dios y los hombres, siguiendo el modelo de Jesús mismo en el hogar de Nazaret, tal y como explica el Evangelio de Lucas. Otra pista. Atención a los nuevos clericalismos. Fomentar una formación clerical específica, aislada del pueblo de Dios y dirigida por miembros clericales, por ministros clericales, sin formación en la comunión,
promueve indefectiblemente nuevas formas de clericalismo. Los ministros ordenados han de ser formados en comunidad y por la comunidad, con el resto de las vocaciones, donde la mujer tenga un papel relevante. Otra pista. Es fundamental asegurar la vivencia cristiana, el sacerdocio común. Es importante asegurar primero la identidad sacerdotal común propia de los bautizados y que corresponde a la dimensión filial del cristiano, tal y como nos decía Ouellet. Después vendrá a continuación, en algunos casos, la dimensión paternal propia del sacerdocio ministerial. También aquí la gracia sigue y culmina la línea mostrada por la naturaleza. Todos los seres humanos hemos sido hijos e hijas y hemos recibido una naturaleza humana de nuestros padres. Pero no todos seremos padres biológicamente hablando, porque ello se ajusta más al rol específico de la maternidad-paternidad y no todos la realizan biológicamente. De manera semejante podríamos decir que en el camino discipular, primero hay que participar de la actitud filial de Jesús para recibir en él por participación la vida divina, la vida cristiana. De este modo realizamos en nosotros por la gracia nuestro sacerdocio común, con la experiencia de conversión y transformación interna que comporta. A continuación, algunos, como fruto de una elección particular de Dios, asumirán el don del ministerio, que es para el servicio a la comunidad y no para ellos mismos. La realización humana viene por la experiencia cristiana, que nos lleva a asumir la filiación divina. Los ministerios eclesiales vienen después subordinados a esto. Otra pista. Purificar la intención del corazón es el núcleo de la pedagogía cristiana. Esto ya lo viene a decir la teología del cuerpo de Juan Pablo II. La finalidad del ministerio no es un derecho o una perfección personal. El hecho de que una persona quiera o no ser ministro ordenado tiene relativa importancia, ya que lo fundamental es la necesidad de la comunidad. En algunos casos, el deseo de alcanzar el ministerio puede mostrar intenciones ocultas de poder o relevancia social que son contrarias al Evangelio, las cuales han de ser purificadas para poder ejercer el ministerio de manera honesta y servicial. También los apóstoles tuvieron que pasar por este proceso de formación y purificación al lado de Jesús, como evidencia claramente el Nuevo Testamento. Tuvieron que aprender a ser discípulos de Jesús, para ser después enviados a la misión y dar testimonio. La tentación del ministro y de todo cristiano es aprovecharse de los dones de Dios para beneficio personal. Purificar la intención del corazón humano para que coincida con la de Cristo es la finalidad principal del seminario para el pueblo de Dios y de toda la pedagogía cristiana en la Iglesia. Última pista para una nueva pedagogía. La Iglesia como espacio que visibiliza el amor de Dios. Por el camino indicado, la Iglesia realiza la misión de ser luz del mundo y sal de la tierra. Se convierte en un espacio donde las personas realmente pueden conocer y vivir el amor de Dios en el seno de pequeñas comunidades que ofrecen su testimonio abierto a todos. El verdadero testimonio eclesial es la visibilidad del amor compartido en una comunidad de pobres. Lo dice Juan 33, 34, 35. En eso conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Mostrar el amor de Dios vivido en el seno de la comunidad es el verdadero atractivo de los cristianos, la fuente del apostolado y de la evangelización. Llegamos al final de nuestro recorrido, el epílogo. Hemos dado los siguientes pasos en toda nuestra reflexión. Hemos partido de la observación de la situación de crisis vocacional en muchos lugares y hemos señalado los retos actuales y una propuesta de solución. Los retos actuales, el Dios ha muerto de Nietzsche, que se va globalizando como secularización y que aparece en espiritualidades no institucionales. Otro reto es la necesidad de una antropología cristiana actualizada. Y otro reto es el grave problema del clericalismo. El cuarto reto, que a su vez es una propuesta de un camino de solución: la Iglesia es pueblo de Dios en el Vaticano II, es necesario las experiencias de aprendizaje de las experiencias de comunión, tal y como ya señalaba el Nuevo Milenio Ineunte. Y es
insuficiente los cambios estructurales si faltan dinámicas de comunión. Ya lo está diciendo el Papa Francisco. Por tanto, la propuesta de seminarios laicales, la Iglesia como casa y escuela de comunión. Y damos unas características. El seminario para el pueblo de Dios no es solamente para laicos, sino para todos. Es para generar la experiencia cristiana previa a toda vocación. El objetivo fundamental es aprender a amar con el amor de Dios. Dinámicas de transformación personal y vivencias de comunión desde una antropología de la unidad y la diferencia del hombre y la mujer como imagen trinitaria. La nueva pedagogía comunitaria favorece la vida espiritual asumiendo las diferencias humanas, la masculinidad y la feminidad, con vida de familia. La vocación cristiana, por tanto, es siempre una llamada al seguimiento de Cristo, que puede realizarse de modo diverso según las peculiaridades personales y la libertad humana, en el misterio del misterioso diálogo interpersonal que Dios establece con cada uno de sus hijos. Las distintas vocaciones muestran una dimensión de filiación divina reflejada en cada ser humano, pero con cada peculiaridad personal. Cada vocación es reflejo de un diálogo y de un amor personalizado. Todas las vocaciones están centradas en el amor, que es la identidad divina. Dios es amor, lo dice la primera carta de San Juan 4:7. Y este amor, que está en el centro de la identidad divina, realiza en el individuo su propia identidad humana, con matices distintos. El núcleo amoroso de los dinamismos trinitarios es también la fuente y el modelo del ser humano en sus vínculos y relaciones con los demás. Jesús lleva a la humanidad el amor trinitario y por eso resume su mensaje como un mandamiento nuevo que incluye una pedagogía específica. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Las vocaciones al matrimonio expresan la llamada de la unidad estable del hombre y la mujer para formar una familia como célula esencial de la sociedad. Las vocaciones religiosas expresan la genuina vinculación con Dios como fuente absoluta de amor e identidad. La vocación presbiteral expresa de manera particular la dimensión paternal de Dios Padre que cuida de todos. Cada vocación es importantísima y es también un mensaje que se comunica a toda la Iglesia, que influye y que ilumina la vida de toda la Iglesia, mostrando una dimensión relevante de la revelación y un conocimiento más profundo de Dios y también del ser humano diseñado a imagen suya. Porque el hombre solamente encuentra su realización y su sentido en el misterio de Cristo. La palabra de Dios tiene, además, una importante dimensión performativa. No solamente dice cosas, sino que además tiene la fuerza de realizar aquello que expresa. Dios llama al ser humano a ser hijo suyo en la experiencia de su amor, y cuando el discípulo se lo cree, esto se puede realizar si se dan las condiciones adecuadas. Descubrir esta experiencia en el itinerario biográfico personal es el camino de la propia vocación, que puede concretarse después en estados diversos, en la virginidad, en el celibato, en el matrimonio, como laicos, etc. Y se va descubriendo así en un diálogo personal con el Señor en el seno de la comunidad cristiana. La vocación es siempre una llamada de Dios al ser humano para que llegue a realizar su identidad filial en uso de su libertad y fidelidad. Dios hoy continúa llamando en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Es la Iglesia la que debe afinar el oído y ofrecer la respuesta adecuada para que la fidelidad eterna de Dios a la humanidad encuentre la actitud humana de fidelidad y obediencia necesarias para que se realice la vida de la gracia, con la necesaria colaboración de la libertad humana. El Papa Benedicto XVI señalaba que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Lo decía en Deus Caritas Est. Esa persona es la persona de Jesucristo. A esta persona la podemos encontrar de muchos modos, en nuestro propio interior por la oración, por la conciencia de los acontecimientos de la propia vida, o a través del testimonio de otras personas que nos rodean. El ser humano busca en ocasiones inconscientemente esa llamada de la verdad. Pero es en la Iglesia donde debería encontrar una presencia de Dios luminosa, acogedora, misericordiosa.
La Iglesia ha de ofrecer la experiencia de Dios en medio de los hombres. La Iglesia invita a descubrir esa presencia en el seno de una comunidad, cuyas relaciones interpersonales muestran el reflejo misterioso de una huella divina que podemos contemplar en relaciones luminosas de hombres y mujeres que, sin ocultar sus signos pobres, nos evocan la grandeza de algo inefable, la gloria del Señor. Gracias.